Bueno, vamos a ver de dónde sale una derivada. Sale de una función inversa. Bueno, en principio debemos recordar que es una función inversa. La función inversa es aquella que cuando yo la evalúo en la función original me devuelve el argumento, que en este caso el argumento es x. De igual manera, si yo evalúo la función inversa y le pongo como argumento a la función inversa la función original, la función en x, también me va a devolver el argumento. ¿Sí? Bueno, teniendo esto, lo que nosotros podríamos hacer es utilizar la regla de la cadena. Podemos derivar esta expresión de aquí o esta expresión de acá. En este caso nos va a convenir derivar la primera expresión. ¿Por qué? Si nosotros recordamos la regla de la cadena, que nos dice que si yo tengo una función evaluada en otra función, y si eso yo lo derivo, esto va a ser igual a la derivada de la primera función evaluada en el argumento original, que en este caso es esta función, y la multiplico por la derivada de la función de adentro, que en este caso es g. ¿Sí? Bueno, esto lo podemos aplicar aquí arriba. Entonces, si yo derivo, bueno, aquí lo voy a poner aplicando regla de la cadena, ¿sale? Si yo aplico la regla de la cadena para esta primera expresión, ¿qué voy a tener? Voy a tener que voy a derivar f evaluado en la función inversa, ¿sale? Y esto que va a ser igual, va a ser igual a derivar primero esto, es decir, mi función original evaluada en quién, en mi función inversa. ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Lo voy a multiplicar por la derivada de esta cosa de aquí, ¿no? Que en este caso va a ser la derivada de la función inversa. ¿Sale? Bueno, ahora, recordando esto, f evaluada en la función inversa nos tenía que devolver x, ¿no? Pero entonces, como yo derivé esto, ¿cuánto es la derivada de x? La derivada de x es 1, ¿no? Entonces, cuando yo derive esto, esta cosa, aquí me va a quedar un 1, ¿sale? ¿Por qué? Porque estoy derivando esto, ¿sale? Y como aquí tengo una igualdad, si yo derivo esto, también derivo esto. Y la derivada de x, pues es 1. Pero ya vimos que la derivada de esto es igual a todo esto de acá. Entonces esto lo voy a escribir aquí abajo. ¿Vale? Esto es igual a esto porque ya lo hemos sacado de acá. Y esto a su vez va a ser igual a 1. ¿Sale? Ahora, quiero que se fijen aquí. Aquí está la función inversa. Pero ¿qué me dice? Que yo la derive, ¿no? Entonces, por así decirlo, esto es lo que yo no conozco. Como esto es lo que yo no conozco, esto es lo que voy a despejar. Como lo despejo, quito esto que está multiplicando, pasa dividiendo. Así. Entonces, esto me va a quedar la derivada de la función inversa va a ser igual a 1 entre quien lo voy a dividir, entre la función original derivada evaluada en la función inversa. Bueno, y aquí hemos llegado a la regla de... Bueno, esta es la regla para derivar.
funciones inversas. ¿Sale? Entonces, si yo quiero conocer la derivada de una función inversa, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir acá los valores, ¿sale? Voy a encontrar la función original, la derivo y la evalúo en la función inversa. Por ejemplo, si yo quiero conocer la derivada del arco seno, ¿sale? El arcoseno de x, en este caso, es una función inversa de ¿qué cosa? Del seno de x, ¿no? Es decir, en este caso, o para este ejemplo, el seno sería la función original y la función inversa sería el arcoseno. F a la menos 1 de x es igual al arcoseno. Y entonces supongamos que nos están pidiendo la derivada, pues, del arcocoseno. Nos están preguntando cuál es la derivada del arcocoseno. Bueno, nosotros por las tablas o por fórmula sabemos que la derivada del arcocoseno es 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada, ¿no? Pero precisamente este resultado se llega a través de esta regla y lo vamos a comprobar. Bueno, en principio, ¿qué debemos conocer? Bueno, debemos conocer la derivada de la función original, en este caso la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a comenzar a tratar de encontrar estos valores. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la derivada del arco seno de x. ¿Sale? ¿Qué es esta cosa de acá? Ok, esto es igual, ya vimos que es 1 entre, ahora me dice, f' evalúala en la función inversa. O sea que yo haga esto. Coseno, ¿y quién le paso como argumento? La función inversa. ¿Pero quién es la función inversa? Esta misma de aquí, el arco coseno. El arco seno. ¿Sale? Bueno, pero pues esto no se parece a esto, ¿no? A la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿no? Si lo vemos, pues no se parece en nada. Lo que vamos a hacer es jugar aquí con una de las identidades trigonométricas, ¿sale? Para ver de dónde sale esta cosa de acá. Bueno, en principio nos podemos acordar de que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de otro ángulo siempre nos va a dar igual a 1, siempre. Pero fíjate que aquí tenemos el coseno solito. Entonces, si yo quisiera dejar de esta identidad, acuérdense, esto es una identidad. Es una identidad trigonométrica, ¿no? Esta es una identidad. Si yo quiero dejar al coseno solito de aquí, ¿qué es lo que hago? Quito al seno, ¿no? Y lo paso para acá. Entonces me queda coseno. Pero como está al cuadrado, puedo sacar yo la raíz. ¿Sale de quién? De 1. El seno cuadrado estaba sumando, pasa restando. El seno cuadrado de este mismo ángulo, ¿no? Bueno, esto que implica entonces que yo puedo escribir esto como esto. Entonces digo, bueno, la derivada del arcoseno de x va a ser igual a 1 entre, en vez de escribir coseno al coseno de x, ¿qué voy a escribir? La raíz de 1 menos el seno de quién. Ahora, el argumento de quién va a ser el mismo argumento que tenía el coseno. Si el coseno tenía el arcoseno de x, el seno también va a tener como argumento el mismo arcoseno de x. Todo esto al cuadrado. Recuerden que el seno al cuadrado, ¿sale? Nosotros lo podemos escribir como 1 menos el seno de alfa y después elevarlo al cuadrado, ¿sale? Por eso es que lo escribo aquí así y ya está. Y bueno, aquí ¿qué sucede? Fíjense, el seno, ¿quién quedamos que era? El seno quedamos que era la función original f de x y el arcoseno es la función inversa. Pero ¿qué te acabo de explicar yo aquí? Si yo evalúo la función original, le evalúo metiéndole como argumento la función inversa, que me va a devolver el argumento, ¿sale? En este caso, fíjate qué sucede aquí. Yo estoy con la función seno, pero ¿qué le estoy pasando como argumento? Su función inversa, ¿no? Entonces, ¿qué me tiene que devolver? El argumento. En este caso, ¿quién es el argumento? X. Y el resultado entonces sería lo siguiente. Tendríamos el arco seno de x sería igual a 1 entre la raíz, aquí me faltó cerrar la raíz,
la raíz de 1 menos aquí, ¿qué quedamos que nos va a quedar? La x nada más. Ahora, esto estaba elevado al cuadrado, esto también va a estar elevado al cuadrado. Bueno, y así es como obtenemos la derivada del arco seno de x, ¿sale? Que es una función inversa. Entonces, nosotros con esta regla que encontramos, que es la regla para derivar funciones inversas, podemos hallar la derivada de cualquier función inversa.